Señor Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, Julio, a usted y a todos los oyentes, y gracias por la invitación. Pues, ministro, el fiscal estuvo en Washington y llegó un poco preocupado por la percepción que hay, por la información que se tiene del crecimiento de la siembra de la hoja de coca y del liderazgo que hemos recuperado sobradamente en el mundo ilícito de las drogas. El crecimiento es de más del 42%, serían más de 140,000 hectáreas sembradas. Usted, por razones de salud, inicialmente había un informe de la OMS, se pronunció contra el glifosato y se suspendieron las fumigaciones. El señor fiscal encontró con que la policía había probado otro producto que está en el mercado, que es con una molécula de amonio, tengo entendido, y que no sería perjudicial para la salud. A esto se le agrega pues declaraciones que hemos oído del general Mejía, comandante del ejército, diciendo que con coca no hay paz, y del zar antidrogas de los Estados Unidos, el señor William Bransfield, indicando en el mismo sentido su preocupación. No quiere decir que no esté apoyando a Estados Unidos el proceso de paz, ni mucho menos, ni que estemos desertificados, ni mucho menos, pero estas cosas no están cayendo bien en Washington. Ministro, esa nueva molécula de amonio, ¿qué sabe usted de ella? Y si tiene un informe oficial de la OMS, si perjudica o no perjudica al ser humano. No conocemos todavía ninguna petición oficial y no se ha hecho al Consejo Nacional de Estupefacientes sobre la nueva molécula. Nosotros hemos empezado aquí en el Ministerio una revisión sistemática de la literatura. Lo que puedo decir por ahora es que no está clasificada por la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer. Recuerden que el glifosato estaba clasificada como carcinogénica tipo 2A. Y eso fue aunado a lo que había dicho la Corte Constitucional sobre el principio de precaución, lo que nos llevó a recomendar la suspensión de las operaciones aéreas con glifosato por allá en el mes de abril del año pasado. Yo creo que viene una discusión, Julio, donde tenemos que sopesar las preocupaciones que usted bien expresa, que tiene el fiscal y que yo comparto como miembro del gabinete y como colombiano también, con las preocupaciones que tengo que defender yo en esta cartera, que son las de la salud pública. Recordemos que en el tema del glifosato no solamente tenemos evidencia de una posible conexión con el cáncer, sino también evidencia también consolidada, publicada en revistas internacionales sobre efectos nocivos y efectos respiratorios, efectos dermatológicos y también un incremento de los abortos espontáneos en las regiones donde se utilizaba el glifosato. También, Julio, yo creo que hay un debate interesante que el país tiene que dar, complejo, sobre cuáles son las causas subyacentes de este aumento en los cultivos ilícitos. Que si uno hace la coincidencia en el tiempo, que recordemos que se dejó de fumigar a partir de nuestra recomendación solamente hasta octubre del año pasado, y el aumento de los cultivos ilícitos se viene dando de manera sistemática desde el año 2012. Temas como la devaluación, que fue mencionada por el mismo presidente de la República hace unos días, temas como la caída del precio del oro que hace que actividades ilegales de minería se muevan hacia ahora los cultivos ilícitos, y temas como unas expectativas de compensaciones a áreas sembradas con coca también tienen que ver con el aumento. Yo creo que hoy en día, si uno mira lo que se ha estudiado sobre este tema, la suspensión de las operaciones aéreas con glifosato, yo no quiero negar ninguna conexión, pero es un factor secundario detrás de ese aumento en los cultivos. Ministro, entonces, ¿cuál sería el producto ideal para la erradicación de coca? ¿Han pensado ustedes en otro químico? ¿Hay alguna otra alternativa? No me corresponde a mí. Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros como Ministerio de Salud es evaluar los productos que se vayan a presentar. La carga de la prueba está en quien presente el producto, y vuelvo y repito, cualquier producto, el que sea, no puede tener efectos nocivos sobre la salud pública. Recuerden que la Corte nos ha dicho, y yo cito el principio de precaución en un auto y en la jurisprudencia repetida, que si hay alguna evidencia, no evidencia definitiva, sino alguna evidencia sobre un daño grave e irreversible en la salud, no se puede utilizar el glifosato o cualquier otro producto. Se deriva de su respuesta anterior respecto de la eficiencia de la aspersión aérea, que hay muchas dudas sobre su eficiencia, como lo planteó el editorial del Espectador, es decir, que no es cierto que se pueda decir que por la falta de la aspersión es que se disparó la producción.
Yo comparto eso, Alberto. Incluso yo tuve la oportunidad, antes de ser ministro de Salud, de participar en algunas de estas investigaciones y conozco lo que se ha escrito sobre la ineficiencia de las aspersiones aéreas con glifosato, la eficiencia que se fue perdiendo en el tiempo. Hay un dato que yo creo que mencionamos hace un año, y es que para erradicar una hectárea uno tenía que fumigar 30. Esto es, la eficiencia de las aspersiones aéreas con glifosato, que fue la que se hicieron en el país, se venía perdiendo. Y vuelvo y repito, el aumento de los cultivos ilícitos tiene causas distintas, más importantes que esa suspensión de las aspersiones aéreas. Ministro, cambiando de tema, dice usted que le fue mal al sector salud en el Congreso en la aprobación de presupuesto. Para un sector tan golpeado, ¿eso qué significa? Feliz, estoy preocupado, y yo digo que fue mal por lo siguiente. Es fácil calcular las cuentas de la salud, a pesar de que este es un sector complejo, las sumas y restas no son difíciles. Uno mira lo que el sistema de salud tiene que reconocer por cada afiliado en Colombia, que son aproximadamente 600.000 pesos, un poquito más. Multiplica eso por la población de colombianos, tenemos cobertura del 98%, y suma todas las fuentes que financian el sistema de salud. Eso nos muestra en los cálculos nuestros una brecha hoy de entre 3 y 4 billones de pesos, en los cálculos del Ministerio de Hacienda de 2 billones. Estamos en una conversación con el Ministerio de Hacienda, pero dados los problemas y las tensiones financieras que vienen de atrás, tener un porcentaje desfinanciado tan grande, pues claro, por supuesto me causa mi preocupación. Es una conversación que tenemos, es un tema, yo entiendo las dificultades fiscales de la nación, entiendo que brecha tiene que cerrarse en 2 etapas, una seguramente en las próximas semanas en la discusión del presupuesto que va hasta octubre, y otra posteriormente con la aprobación de la reforma tributaria. Ministro, la embarró la superintendencia a la hora de pasarle a Cafesalud todos los afiliados de Saludcop, dejando esta que era una pequeña EPS, cargando con más de 7 millones de afiliados y condenándola a la situación que hoy está enfrentando, de no entregar medicamentos, de no ofrecer atención a sus pacientes, de no hacer los tratamientos necesarios. Bueno, la crisis total por la que está atravesando Saludcop, sí, más de 300 denuncias diarias por incumplimiento. Es una crisis compleja, pero yo no creo que el problema se derive de traspasar los afiliados de Saludcop a Cafesalud, porque en el fondo toda la red de Saludcop, o sea, la red original, iba a seguir funcionando. Todas las clínicas propias iban a ser parte de Cafesalud. O sea, ese no fue el problema. Yo creo que se presentaron otro tipo de inconvenientes más adelante. Algunos previstos, otros imprevistos. Tal vez ¿dónde comienza la situación a deteriorarse? Después de pasar los afiliados, Cafesalud toma una decisión de cambiar el sistema operativo. Decir, nosotros vamos a tener un sistema mucho más ágil con autorizaciones automáticas. Se cambia ese sistema operativo y eso comienza a tener todos los problemas del mundo. Los prestadores comienzan a subir las facturas comienzan a quedarse atascadas en ese nuevo sistema operativo, y los prestadores entonces comienzan a tener la percepción de que Cafesalud no está pagando. ¿Qué pasa? Se cierra la red. Todo el mundo dice, yo no vuelvo a contratar con Cafesalud. Algo similar, que yo he llamado una crisis de confianza, comienza a pasar con la industria farmacéutica, que comienza entonces a no despachar medicamentos. Esos 2 temas, el no despacho de medicamentos y la red de prestadores privados que comienza a desvanecerse, es lo que han causado todos estos problemas. Yo estoy trabajando con ellos día a día, esto es tal vez mi labor principal, a volver a recuperar la confianza, a reabrir la red. En el tema de medicamentos ambulatorios, en el último mes hay mejoras importantes, ya 1.500 prestadores hacen parte de la red. Pero yo creo que este es un problema más complejo que simplemente decir que todo se origina en que se pasan los afiliados a una EPS chiquita y allí surgen los problemas. No, porque toda la infraestructura de Saludcop se traspasó también al mismo tiempo. Pero yo no quiero tampoco desconocer los problemas, por supuesto. Ministro, ante este apretón económico que vive el país, y bueno, del que usted ha sido víctima, y esa reforma tributaria que se viene, hay una cascada de quejas de todo el mundo, porque es que a nadie le gusta que le suban los impuestos, eso no tiene discusión. Pero nos llamó la atención que el ministro esta mañana defendió lo de los impuestos al alcohol por temas de salud. Yo le decía al ministro, con el mayor respeto, porque él hace lo mejor que puede su trabajo y él sí sabe y yo no, que hay más obesos que borrachos, y que es mayor la epidemia de la obesidad que la del traguito, que también por supuesto hay que controlar, ni más faltaba. Y le decía, ¿y por qué no hablamos de los impuestos a las gaseosas? Y dice, lo estamos evaluando, lo estamos mirando, todavía no lo hemos decidido. Yo creo que usted tiene una opinión sobre ese tema.
Yo voy a resumir el tema en 3, Julio, donde tenemos una opinión más fuerte y donde yo creo que el país tiene que moverse. Incluso estamos incumpliendo unos compromisos internacionales en el convenio marco antitabaco de los impuestos al tabaco. Colombia con los impuestos más bajos después de Paraguay en la región. Ahí tiene que haber un cambio sustancial y tenemos que tener impuestos no solamente altos, sino mucho más altos. Nosotros ya le pasamos todos los estudios técnicos al Ministerio de Hacienda. Después viene el tema de la obesidad, que le cuesta al sistema de salud yo no sé cuánta plata, y donde tenemos un problema de salud pública creciente y con pocos instrumentos de política pública para resolverlo. Nosotros también hemos hecho un estudio técnico, hemos evaluado entre otros la experiencia mexicana, sabemos que este es un impuesto más problemático que el del tabaco, sabemos que puede tener consecuencias regresivas, esto es, lo pagan más los pobres que los ricos proporcionalmente, pero sabemos que también es un debate inaplazable que tiene que dar el país en este contexto de los impuestos saludables. Nosotros hemos hecho la propuesta fue evaluada en su momento por esta Comisión de Aspectos Tributarios, que con respecto al tabaco dijeron sí, con respecto a las bebidas azucaradas dijeron tal vez, y yo creo que ya de alguna manera el testimonio está del lado del ministro de Hacienda. Nosotros ya tenemos todos los argumentos de salud pública explícitos allí puestos sobre la mesa. Yo creo que no son definitivos, pero sí son muy importantes, son sustanciales. Ese es uno de los problemas emergentes de salud pública más importantes que tiene el país, y yo creo que el país va a enfrentar esta discusión en el contexto de la reforma tributaria, inaplazable. Y alcohol, bueno, ya el ministro se pronunció. Sí, mucho lío, ministro, muchas gracias por atendernos. Demasiado tal vez, pero bueno, buen día. Buena mañana, buen día. Un abrazo, chao. Muchas gracias. Alberto, usted